pasaje que hemos estado viendo esta semana, Mateo 26, aquel primer jueves santo, como se conoce hoy, el Señor mandó a 2 discípulos que hicieran los preparativos para celebrar la Pascua. Vamos a ver un poquito esta noche cómo se origina la Pascua, qué era la Pascua, para qué sirvió la Pascua y entre otras cosas. Oremos nuevamente. Padre, te damos gracias por tu presencia. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, que allí estás tú en medio de ellos. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz. Señor, gracias por lo que hace 2000 años hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Padre, por las enseñanzas que tú nos das durante esta Semana Santa, durante esta Semana Mayor. Permite, Señor, que podamos estar en comunión contigo y en comunión con tu palabra, y que al concluir esta semana, Señor, podamos haber hecho votos, renovado nuestro compromiso, y esta noche, al participar de la Santa Cena, podamos entrar en una relación y en una comunión contigo. Bendícenos, bendice la palabra leída y explicada, y ayúdanos, Señor, a entenderla, pero ayúdanos también a practicarla. En el nombre precioso y bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Es posible, hermano Pablito, bajarle un poquito a los monitores? Poquito, por favor, monitores. Que adelante, por favor. Si es tan amable, hermano, muchas gracias. En Mateo 26, como ya dijimos, el mismo pasaje que hemos estado viendo, analizando estas noches, versículos 17 al 19, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Jesús les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Preparativos para la comida pascual, o preparativos para celebrar la Pascua, o preparativos para conmemorar la Pascua. Y más adelante vamos a ver algunos detalles para que llevemos la información completa, y vamos a ver también qué significa para nosotros hoy. Los preparativos, Mateo no dice, no le interesó a Mateo quiénes hicieron los preparativos. Eran 12 discípulos, pero no todos fueron para hacer los preparativos. Pero Lucas
y vamos a ver esta información. Lucas dice quiénes fueron, y Lucas menciona que fue Pedro y que fue Juan, Pedro y Juan, a quienes el Señor comisiona, a quienes el Señor manda a hacer los preparativos para celebrar la Pascua. En Lucas 22, versículo 8 al 12, Lucas 22, 8 al 12. Ahora tengo que decir, búsquenlo en su Biblia o búsquenlo en su celular, ¿verdad? No, yo creo que en 10 años no tendremos ya Biblias. Todo va a ser, yo creo, electrónico, ¿verdad? Bueno, dice los versículos 8 al 12 de Lucas 22. Jesús envió a Pedro y a Juan. Mateo lo toma de una manera general. Por eso es importante comparar con los sinópticos, especialmente. Mateo lo toma de una manera general, pero Lucas precisa y dice que Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde él entre, y decirle al hombre de familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostró un gran aposento alto, dispuesto, y les dijo: preparadla allí, prepárenla allí. Vea qué interesante. Entonces, Mateo empieza diciendo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Note, era una fiesta, era una celebración. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora vean ustedes que el evangelista Mateo se concentra en las palabras decididas de Jesús, en las palabras decididas de Jesús, pero también resalta y se concentra el evangelista Mateo en la obediencia de los discípulos. Ellos no cuestionaron. Vayan a la ciudad, se van a encontrar con un hombre que lleva un cántaro. No dudaron que el hombre llevara un cántaro. Oiga, en mi tierra los cántaros lo llevaban las damas. Cuando miraban a un hombre con un cántaro, eso era muy sospechoso. El hombre podía llevar una cubeta, pero no un cántaro. No cuestionaron los discípulos. Vemos aquí también, que es lo que resalta Mateo, la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Primero le dice a los discípulos: vayan a la ciudad, van a encontrarse con un hombre, lo van a seguir, fíjense en qué casa entran, y entonces lo abordan y le dicen: el maestro dice que en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Vea usted la autoridad de Jesús. Y hermanos, el Señor Jesucristo tiene autoridad y sigue teniendo autoridad.
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y tenemos que ser discípulos como estos que menciona el Evangelio. Esa disposición de obedecer al Maestro inmediatamente, sin cuestionarlo. Y vemos nosotros que Pedro y Juan, como ya lo leímos, y vamos a recordarlo de nuevo en Lucas 22, fueron a la ciudad de Jerusalén, porque el Señor les dice para que hagan los preparativos. ¿Qué preparativos tenían que hacer? Bueno, estaba el lugar, pero a lo mejor lo limpiaron, a lo mejor pusieron la mesa, a lo mejor un lavatorio de manos en la entrada o de pies. Eso fue antes, ¿verdad? En la Santa Cena. Además, comprar el cordero, comprarlo, llevarlo al templo. Y allá en el atrio, en la entrada del templo, había un lugar para matarlo. Luego ofrecerlo en sacrificio. Luego asarlo. No podían cocerlo. Tenían que asar la carne. Y la carne tenían que asarla con hierbas, dice la instrucción, amargas. Con hierbas amargas. Vemos la obediencia desde aquellos tiempos, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, con hierbas amargas. Y luego tenían que, fíjense todo el proceso, el tiempo que llevó. Ninguno, ni Pedro ni Juan dijeron: Señor, pero yo mejor quisiera quedarme para oír tus enseñanzas. O Señor, a mí no se me da eso de ir y comprarlo y ofrecerlo en sacrificio, luego asarlo, luego cargarlo, llevarlo, ir a buscar las hierbas amargas. Hoy se ha perdido mucho ese sentido de obediencia al Señor. Miren, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Yo recuerdo en el pasado, cuando yo visitaba tanto allá en Guerrero, Michoacán, y aquí, ¿verdad?, los pueblos mayas, la zona norte, la zona centro, la zona sur del estado, y llegaba yo a pequeños pueblos, y hermanos, hay bautismos, hay Santa Cena. Consiguieron el vino, compraron el vino. No, dice, porque pues hay que ir al pueblo, hay que ir hasta la tienda a buscarlo. Pero hay Coca-Cola, ¿lo quieres celebrar con Coca-Cola? O mira, hay Jamaica, ahí tengo plantada Jamaica. Pues no hay Santa Cena, hermanos. La próxima vez tengan listo el vino. ¿No será que lo puedas traer para que no se nos olvide? Hermanos, tenemos que tener un sentido de obediencia a la palabra del Señor. No la compongamos, o mejor dicho, no la descompongamos. Los discípulos, vea usted cómo enfatiza el Evangelio, esa disposición de los discípulos de obedecer al Señor. Ahora, mire usted, aquí en Mateo, capítulo 26, versículo 18, y él dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. La Pascua. Vamos a detenernos aquí. La Pascua. Y
Si son tan amables de ir conmigo a Éxodo, capítulo 12, y aquí encontramos un pasaje bastante largo, 50 y tantos versículos. No vamos a leerlo todo, pero vamos a ver algunos versículos. Éxodo 12. Habló Jehová. El trasfondo de Éxodo 12 es que el pueblo de Israel estaba en Egipto, sinónimo de atraso, esclavos. No solo trabajaban de sol a sol, no había paga, cada vez les exigían más, los explotaban, abusaban de ellos. El pueblo estaba cansado, hastiado, desesperado, ya no aguantaban esa situación. Dice la Biblia que el pueblo clamó a Dios. Acuérdese, clama a mí y yo te responderé. El pueblo clamó a Dios. Y entonces vino un proceso de muchas cosas y plagas y intentos de Moisés por orden de Dios de hablar con el jefe, el faraón. Y usted sabe algo de la historia, pero al llegar al capítulo 12 de Éxodo, viene una orden de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y le dijo: este mes o será el principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Orden, un cordero por familia. Si la familia fuere muy pequeña, que no baste, que no se puedan comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme o de acuerdo al comer de cada persona. Haréis la cuenta sobre el cordero. Otra instrucción, versículo 5: el animal será sin defecto. No podía estar cieguito, no podía, unos dicen cojo, ¿verdad? Otros dicen rengo, ¿cómo le dice usted? No podía ser defectuoso. Tenía que la persona buscar un cordero saludable, sin defecto, dice, macho. Asegúrense además que tenga 1 año de vida. Dios les da instrucciones. Y puede ser, dice, de las ovejas, cordero, o de las cabras. Ahí está al final, ¿no? Versículo 5. Pero tiene que ser macho, tiene que ser sano, tiene que ser de 1 año. Instrucciones que Dios le está dando al pueblo. Y el pueblo no podía decir: Señor, es que pues de 1 año no hay, pero hay uno aquí que tiene 3 meses, está gordito, se ve bueno. Además la carne más suavecita y asada, eso sabe, mira, no podía el pueblo. Obediencia, el principio de obediencia, la obediencia es aquí el punto. Versículo 6: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿En qué día empezaron? Versículo 3, ¿en qué día empezaron? El 10. Ve, lo compras, lo consigues, lo pagas, lo guardas hasta el día 14, lo vas a guardar 4 días. Instrucciones de Dios. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel
entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas en que lo han de comer, la sangre. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. La carne asada al fuego. ¿Ya lo vio? Y panes sin levadura. La levadura es un símbolo del pecado. Panes sin levadura. Además dice hierbas, con hierbas amargas lo deben comer. Hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ninguna cosa comeréis de él cocida en agua. Ninguna cosa comeréis cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta el otro día, hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Lo van a agarrar, eso que sobró, como decimos, y lo van, que lo acabe el fuego. Mucho de esto, ¿verdad? Mucha gente cuando ve cosas así dice, no, pero pues es un extremo, pero ¿qué tiene? Vea usted. Además lo van a comer así, versículo 11, ceñidos vuestros lomos, o sea, con el cinturón, ¿verdad?, bien puesto, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis además, ¿cómo? Apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. A esto se le llamó la Pascua. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Israel, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, y firma yo Jehová. Vea las instrucciones. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este es el día, os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto, ¿qué? Perpetuo lo celebraréis. ¿Qué quiere decir perpetuo? Para siempre, ¿verdad? Para siempre lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será ¿qué? Cortado de Israel, quitado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación, convocatoria. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual habrá de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto,
guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En este mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes en la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojad en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel de los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová Dios los va a dar, como se los he prometido, guardaréis también este rito, este mandamiento. Versículo 25. Y cuando os dijeren vuestros hijos, os preguntaren vuestros hijos, ¿y qué significa este rito? ¿Qué es esto de la Pascua? ¿Por qué cada año hay que conseguir un cordero? ¿Por qué llevarlo al templo? ¿Por qué sacrificarlo, matarlo allá? ¿Por qué asar la carne? ¿Por qué comerlo con hierbas amargas? ¿Por qué acompañarlo con panes sin levadura? Vosotros respondéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente como Jehová lo había mandado. Gloria al Señor. Ojalá que quiera el Señor que en ese libro de la vida que Apocalipsis menciona, cuando esté el nombre de usted ahí, también el Señor agrega: y Juanita lo ha hecho puntualmente como yo le he pedido. Y Juan lo ha hecho puntualmente como yo le he pedido. Esa era la fiesta solemne del pueblo judío, del pueblo de Israel. La celebración que anualmente celebraban en recuerdo, en conmemoración de la liberación del cautiverio allá en Egipto. Y la fiesta empezaba el día 14 del mes de Nisán, abril, después de la puesta del sol, y duraba, como ya leímos, hasta el día 21. Los judíos la celebraban la Pascua exactamente de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado a Moisés y Moisés al pueblo.
las instrucciones que Dios les había dado cuando Dios instituyó lo que hoy conocemos en la historia como la Pascua. Y usted puede seguir leyendo todo el capítulo 12 en casa. Hay más requisitos, o puede leerlo en Levítico, donde están todas las leyes, capítulo 23. Pero la Pascua, hermanos, Cristo dijo: voy a celebrar la Pascua. Él quería celebrar la Pascua. Era algo festivo para el pueblo judío, pero para el Señor Jesús no fue festivo. Él estaba en un ambiente de tristeza, de dolor, porque él sabía que uno de sus discípulos, uno en los que había invertido tiempo, le había enseñado, iba a cometer el pecado de alta traición. Alta traición. Y eso ya lo vimos detalladamente y no voy a entrar en esto otra vez. Pero la Pascua es la pauta para nosotros, para interpretar y para entender la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la Pascua es el antecedente que tenemos, que Dios usó, que el Señor Jesucristo usó para introducirnos hoy a un nuevo camino, a un nuevo horizonte, a un nuevo pacto de vida. Y de allí, ¿verdad?, se desprende para todos los discípulos de Cristo el Señor. Por eso, cuando llegamos nosotros en Mateo 26, en la lectura, al versículo 26, ya están en el aposento alto, ya están comiendo la Pascua. Dice el 26, mientras comían, tomó Jesús el pan. Acuérdese, pan sin levadura. Y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan simboliza, como lo vamos a ver en la celebración, el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo. No está el cuerpo de Cristo. La iglesia popular, la iglesia católica, ellos creen en lo que teológicamente se llama transustanciación. Transustanciación, así se llama teológicamente. ¿Qué significa? Ellos creen que después que el ministro ora, santifica ese pan, hostia, ¿verdad?, le llaman allá, se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Cuando comemos hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso cuando comemos. Y hay una basura, ¿verdad?, que después sale de ese proceso. El cuerpo de Cristo no puede pasar por un proceso así. Simbólico. Hay otras iglesias hermanas, como la luterana, por ejemplo. Ellos no creen en la transustanciación, pero ellos creen en la escúcheme bien para que lo aprenda. Ellos creen en lo que se llama consustanciación. Consustanciación. No es, pero está. Y por eso, entre otras cosas, por eso Juan Calvino, vamos a la Reforma, y Martín Lutero, dos grandes maestros de la Biblia,
dos grandes teólogos, dos grandes reformadores se separan. Martín Lutero por un lado, y nace la iglesia luterana hasta hoy que existe, y Juan Calvino por otro lado, y nace la iglesia reformada que conocemos. Porque Juan Calvino decía, no Lutero, estás mal, esto es simbólico, simboliza, apunta, señala, no está aquí, nada más es un símbolo, son símbolos tangibles. Hay que hacerlo con respeto, por supuesto, pues simboliza. ¿Me doy a entender? Esto es importante, hermanos. Hoy las luchas y hoy las persecuciones son filosóficas. Hoy ya nadie te va a apedrear como hace algunos años cuando yo empecé en el ministerio, o muy remotamente. Nadie te va a meter a la cárcel, o tal vez muy remotamente, pero hoy hay una lucha filosófica, teológica, de opiniones, y ustedes tienen que estar bien informados, bien preparados para saber defender su fe, que es lo que dice Judas en la Biblia: combatid ardientemente por la fe, sabiendo la palabra, conociendo la palabra. Entonces, hermanos, así nace la cena del Señor en la Pascua. Su antecedente es la Pascua, su base es la Pascua. Pero vea cómo el Señor Jesucristo le da, usando la Pascua, se reúne para celebrar la Pascua, y al estar comiendo, dice que Jesús toma el pan, que Jesús lo bendice, que Jesús lo parte, que Jesús da una porción a sus discípulos, y entonces les dijo: coman este pan, porque esto es mi cuerpo. Gloria a Dios. Así nace la cena. Y acuérdense o recordemos nuevamente en esta noche que, por ejemplo, Mateo no lo dice, pero Juan, el evangelista Juan, en Juan 1:29, acuérdese usted que el evangelista Juan identifica a Cristo. Juan está ejerciendo su ministerio, Juan está bautizando en el río Jordán, Juan está enseñando, predicando, bautizando. Viene el Señor Jesús, y en Juan 1:29 vean ustedes cómo lo identifica. Dice que Juan vio venir a Jesús hacia él, y entonces dijo: aquí está el Cordero de Dios, que quita, que aleja, que borra, que lava el pecado del mundo. Juan el evangelista, ¿cómo identifica a Cristo? ¿Cómo qué? El Cordero. ¿Se acuerdan del Cordero Pascual? Al que Dios dijo: compren un cordero por familia, un animalito literal, como un símbolo, ¿verdad?, que señalaba a Cristo, o como un tipo. Juan dice, al ver a Cristo: Él es el verdadero Cordero de Dios. Versículo 36 del mismo Juan 1, vea usted: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El Espíritu Santo le revela, se lo dice al pueblo, el pueblo lo cree, y así empieza, hermanos. Entonces, esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, esa sangre que Cristo derramó con los golpes, con la corona de espinas, esa sangre que Cristo derramó cuando le clavaron las manos, esa sangre que Cristo derramó cuando le hirieron su costado con una lanza, esa sangre que Cristo derramó cuando le clavaron los pies, esa sangre, mire usted lo que dice Mateo 26, 27 y 28. Dice: y tomando la copa,
el vino. Pedro y Juan también fueron a comprar vino. Llevaron vino para la celebración de la Pascua. Y habiendo dado gracias, les dio y les dijo: bebed de ella todos los discípulos con los que él estaba. Tómenlo, bébanlo, porque esto es mi sangre. Esto tipifica, esto simboliza, este vino simboliza, este vino tipifica mi sangre. ¿De qué? De un nuevo pacto, de un nuevo pacto, que por muchos es derramada, su sangre, por muchos. Note eso, por muchos, no por todos. No hay tal cosa como salvación universal. No hay tal cosa como pase automático universal, por muchos. Y oiga, dele gracias a Dios, porque yo creo que usted está entre los muchos. Oiga, alabe al Señor esta noche, porque usted está entre los muchos. O al menos que no se sienta de los muchos. Bueno, si usted no se siente de los muchos, ¿verdad? Pues, pero hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros, por esto hay que entenderlo, porque esto nos va a ayudar a ser obedientes, nos va a ayudar a ser consagrados, nos va a ayudar a ser temerosos del Señor, de veras. Yo podría predicarles algo más livianito, más sencillo, que no tenga que hacerles pensar mucho, pero un día el Señor me va a pedir cuentas. Y yo no quiero decirle que Señor, no, me va a pedir cuentas. Entonces vea, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Gloria al Señor. Por eso en la Biblia usted encuentra antiguo pacto y nuevo pacto. Bueno, las versiones modernas, ¿verdad? Ya no dice pacto, dice testamento. Bueno, es que es como hoy, ¿verdad? El gobierno está exigiendo que cada persona adulta haga su testamento. Algunos no lo hacen y qué líos tiene la pobre familia, no se imagina. Así que entre paréntesis, hermano, hermana, haga su testamento. Cuando venga octubre, que es más baratito, haga su testamento, no deje problemas. Luego le platico. Cierro el paréntesis. Cristo nos dejó un testamento. La diferencia es que en el testamento que dejan las personas, nuestros familiares, nos dejan herencia. Cristo nos dejó una herencia, pero la herencia que Él nos deja es una herencia donde nos dice: aprendan a amar como yo os he amado. Juan, por ejemplo, recoge ese aspecto del lavatorio de los pies, que no recoge Mateo, que no recoge Lucas, porque a estos evangelistas les interesaba esto, ¿verdad? Más profundo. Ahora mire usted lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Primera de Pedro 1, 19 al 21. Para que usted vea el panorama de la Biblia. Dice, está hablando aquí el apóstol Pedro, desde el 18, dice, sabiendo, ojalá que todos aquí lo sepamos, y si no ya lo sabe, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Como la de qué? Como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está haciendo alusión al Antiguo Testamento. Está haciendo alusión a los mandatos que Dios les dio en Éxodo 12. Un cordero sin mancha, sin defecto, sin contaminación, destinado desde antes, dice, de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor. ¿A quiénes? Dígale: Señor, gracias porque me amas. Gracias por tu amor, por amor a vosotros. Trate de sentir ese amor. No deje que Satanás le endurezca su corazón. Deje que el Espíritu Santo le sensibilice y usted vea, sienta, oiga, palpe el amor de Dios en su vida. A veces los cristianos nos volvemos muy duros. Y sigue diciendo, versículo 21, mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza esté ¿dónde? Tu fe y tu esperanza, hermano, en Dios. En Dios. ¿En quién? Dígale al hermano que está a su lado. Dígaselo: tu fe y tu esperanza debe estar en Dios. Dígaselo: tu fe y tu esperanza debe estar en Dios. Porque oiga, de repente usted oye hablar a los hermanitos, ¿verdad? Tengo mi esperanza, ¿qué? Y oiga, no está en Dios, ¿verdad? No la ponen en Dios. Pero gloria al Señor, que aquí está la revelación. Regresamos a Mateo y vean ustedes cómo habla del pan. Mateo 26, ya lo mencionamos, dice que tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: cómanlo, esto es mi cuerpo. Ahora mire, el otro pasaje, el de Lucas 22, que hemos estado comparando, versículo 19 y 20 de Lucas 22, también dice acá, 19 y 20, dice: tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hagan esto, ¿qué? Memoria de mí, memoria de Cristo. La Santa Cena no es tomarla por tomarla. Lo vamos a hacer en memoria del Señor, recordando al Señor, recordando que ese pan tipifica, simboliza el cuerpo de Cristo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, le dice a sus discípulos, es derramada. Habla del pan que descendió del cielo y que da vida a la gente, ¿verdad?, que cree en Jesucristo. Entonces, la cena del Señor representa el sacrificio del Cordero de Dios para la salvación de las almas. ¿Quién es el Cordero de Dios? Señor Jesús. Amén. Él es el Cordero de Dios. La cena del Señor encontramos, como en todo el Evangelio lo dice, primero Cristo por nosotros, su muerte expiatoria, su sacrificio representando, ofrecido. Mire, allí lo que leíamos en 22:19,
tomó el pan y dio gracias y lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Así que esta noche, hermanos, celebremos, demos gracias por la obra redentora de Cristo Jesús. Celebremos la salvación y demos gracias por la salvación que hay en Cristo Jesús. Recordemos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en esta noche al participar de la Santa Cena. Pero también, no solo Cristo por nosotros, sino también la Santa Cena significa Cristo en nosotros. Es decir, dándose, uniéndose, convirtiéndose en alimento para nosotros, convirtiéndose en fuerzas para nosotros, convirtiéndose en vida para nosotros. Mire lo que dice Juan 6, 48 en adelante. Juan 6, 48 dice aquí la palabra del Señor. Dice el Señor Jesús: yo soy el pan de ¿qué? De vida. Cristo en nosotros se convierte en vida para nosotros. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come, ¿qué cosa? No muera. Dele un gloria al Señor. Usted no va a morir. Cristo en nosotros nos convertimos en vida. Sigamos leyendo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. ¿Ya ve? Cristo en nosotros es vida, es fuerza, es salvación, es vida eterna. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No entendieron. Ojalá que aquí no haya gente como esos que no entendieron. Ojalá que aquí todos ustedes, hasta los que están echando su sueño, entiendan. Siga durmiendo. Jesús les dijo: de cierto os digo. Esa expresión en el original, de cierto, o sea, sin lugar a dudas les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por eso más adelante dice Cristo: yo soy la vida. Libro de los Hechos: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pablo a Timoteo: hay un solo Dios y hay un solo mediador, Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. La vida está por Jesús y en Jesús. Por eso Cristo por nosotros y Cristo en nosotros. Este es el pan que descendió del cielo, no como el pan
que vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come mi pan, el que come este pan, dice Cristo, vivirá eternamente. Gloria al Señor. Vivirá eternamente. Así que, si hay alguien aquí esta noche que no está seguro de tener a Jesucristo en su corazón como Señor, como Salvador, que no había entendido lo que estoy explicándoles esta noche con el favor de Dios, no se vaya en esa condición que entró de muerte. Usted salga de este lugar con vida y vida eterna, recibiendo, aceptando, confesando, declarando con su boca y creyendo con su corazón que Jesucristo es su Señor y Salvador. Romanos dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, con los labios se confiesa para salvación. Es que me da vergüenza, es que ¿qué van a pensar? Deje eso, se lo está poniendo Satanás. Cristo no le dio vergüenza ni pensó en no morir en la cruz. Él sufrió toda la vergüenza y lo hizo por usted y por mí. Así que si usted no tiene esta vida que Él dice que tenemos, no se vaya esta noche. Allí en su lugar, dígale: Señor, yo quiero esa vida eterna, yo quiero estar contigo. Gracias por perdonar mis pecados, gracias por morir en la cruz por mí. Y hay un dato que quiero mencionárselo rapidito y con esto vamos a ir concluyendo. Allá en 1 Corintios 5, versículos 7 y 8, está la referencia. 1 Corintios 5, 7 y 8. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, era una iglesia de creyentes establecida, y Pablo les dice: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Se acuerda que Dios mandó que comieran pan sin levadura? La levadura simboliza el pecado, la desobediencia, la mundanalidad. Y Pablo le dice a los hermanos, a los creyentes de Corinto: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, para que seáis nueva persona. En el segundo libro de Corintios, Pablo les dice: si alguno está en Cristo, es nueva criatura, es nueva persona. Cristo le dijo a Nicodemo, un líder religioso de aquel tiempo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, mucho menos heredarlo. Entonces dice: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, sin pecado. Romanos dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Gálatas dice que debemos morir al pecado. Romanos dice que debemos morir a esa costumbre, a ese hábito, a esa tendencia de estar cayendo y cayendo y cayendo en pecado una y otra vez. Pablo le dice a los Gálatas: señores, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa es la meta de nosotros como creyentes, porque vuestra Pascua, otra vez la relación antigua, porque vuestra Pascua, que ahora es ¿quién? Cristo, dice Pablo. Vuestra Pascua, que ahora es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Y por amor a lo que Cristo hizo, por amor, por gratitud, el creyente evita el pecado en su vida. Amén, pastor, se dice. Como dijera mi amigo, ¿verdad? Aunque no diga amén, así es. Hermanos,
Sigamos leyendo. Así que, versículo 8 de 1 Corintios 2, 5, así que celebremos la fiesta, la Santa Cena hoy, no con la vieja levadura, no con el propósito, con la intención de seguir en pecado, no con la levadura de malicia, no con la levadura de maldad, sino con panes sin levadura, o sea, con sinceridad delante de Dios y en verdad delante del Señor. La levadura simboliza el pecado. Pan sin levadura representa la obediencia, la santidad. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios, vemos, es un pueblo con historia, es un pueblo que reconoce que la vida, reconoce que la libertad, reconoce que la salvación, que el perdón de nuestros pecados, que la salvación de la condenación eterna se deben a Jesucristo, se deben a nuestro Señor Jesucristo. Somos el pueblo que por eso damos culto y por eso damos honra a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que enseñar y proclamar sus misericordias. Y por eso tenemos que dar gracias por sus favores. Y por eso tenemos que alabarlo y bendecirlo por sus proezas. Y por eso tenemos que conmemorar y recordar sus acciones y sus testimonios de nuestra fe y de nuestra esperanza. Miren, hay gente que dicen, pero eso ya pasó, ¿para qué celebrar la Semana Santa? Hay gente que dice eso de Navidad, no, eso no hay que celebrarlo. Hay iglesias que no tienen ese culto. Hay pastores que se van de vacaciones. Yo también quisiera irme de vacaciones. Yo también podría irme de vacaciones. Pero hermanos, el pueblo del Señor tiene que conmemorar, celebrar y darle gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años. Verás, y sentirlo. Como Mateo 22 dice, amad al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tenemos que ser un pueblo también que espera en vigilia, ese cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso el Señor dijo, velad y orad. Ahí mismo en Mateo 26, ya por el tiempo no vamos a llegar allá, pero ya estoy terminando. Entonces celebremos la Pascua, celebremos la Santa Cena en comunión, como familia de Dios, con una actitud santa, porque hemos sido libertados de la condenación eterna. Cada uno de nosotros conscientemente agradecidos, celebremos al Señor Jesús en comunión con nuestros hermanos y seamos un pueblo que vislumbra la Pascua que Cristo habrá de celebrar cuando retorne en gloria en ese banquete celestial. Mateo 26, 29. Mire lo que dice. Y yo os digo, dice el Señor, yo os digo, de hoy en adelante no beberé más del fruto de la vid, no beberé más vino, no celebraré la Pascua hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros, con el pueblo de Dios, con los creyentes. ¿Dónde?
en el reino, con el Padre. Hermanos, por eso es necesario. Y la Santa Cena apunta, recuerda, pero también apunta a ese momento cuando usted celebrará nuevamente esto, pero con el Señor y con el Padre. ¿Puede imaginarse eso? ¿Puede gozarse por eso? ¿Puede darle gloria a Dios por eso esta noche? Amén. Por eso también es necesario que nos limpiemos de la vieja levadura del pecado. Por eso es necesario que tomemos a pecho conscientemente, o mejor dicho, concienzudamente, las palabras del Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Así que espero que me hayan comprendido cuando les decía desde el otro domingo pasado: preparémonos para celebrar la Santa Cena. Espero que lo hayan tenido en cuenta anoche cuando mencionamos, Cristo dijo: vayan y preparen. Espero que estemos listos hoy para participar y sea de bendición, sea de edificación, sea para fortalecer la fe y no vaya a ser de condenación, de juicio. Que el Señor bendiga su vida. Director de culto, ¿eres tú, director de culto?